Jóvenes, un gusto de saludarlos nuevamente y en esta oportunidad vamos a trabajar un tema importantísimo que es psicotécnico. Este tema me va a ayudar a pensar bastante sobre las reglas de formación numérica. Bien, entonces comenzamos. Bien, en primer lugar vamos a definir qué son los test psicotécnicos, que muchas veces hemos escuchado acerca de ellos. Se entiende por test psicotécnicos a un tipo de test objetivo diseñado para evaluar en forma objetiva. Esto significa sin que medie en la obtención de resultados la subjetividad de un evaluador, ¿no? Para medir en forma objetiva, repito, las capacidades intelectuales de una o varias personas. ¿Ya? Se trata de test altamente estructurados de respuesta voluntaria controlada por el sujeto y en el que no se enmascara el objetivo de la prueba. ¿Ya? Esto significa que siendo relativamente fácil imaginar que se está mintiendo. Ahora, las respuestas emitidas por el sujeto analizado van a ser tratadas como sinceras y verdaderas. Si bien se trata de test de ejecución que no se verían beneficiados por intentos de variar las respuestas. Jóvenes, en otras palabras, los test psicotécnicos son generalmente tomados netamente para medir capacidad intelectual. ¿Ya? Estos test psicotécnicos se pueden aprender y son diversos. Los que nosotros vamos a desarrollar para nuestra materia son algunos de los test psicotécnicos. A continuación voy a mostrar qué tipos de test son los que nosotros generalmente debemos de conocer. Los principales tipos de test psicotécnicos son los siguientes. Test de atención y concentración. Test de razonamiento. Test de aptitud espacial. Test de aptitud verbal. Test de aptitud numérica. Bueno, y los test que están vinculados a las funciones ejecutivas. De estos test que acabamos de mencionar, lo que concierne a nuestra área de razonamiento está basado generalmente en lo siguiente. Vamos a trabajar lo que son los test de razonamiento, el test de aptitud espacial y el test de aptitud numérica. En general estas pruebas también nos ayuda a tener agilidad, digamos, en la resolución de pruebas psicotécnicas, en la parte donde interviene el razonamiento matemático. Bien, entonces a continuación vamos a pasar a la parte importante, que es la resolución de nuestros problemas. Bien, a continuación vamos a tener diferentes ejercicios variados, ¿ya? Distribuciones, analogías numéricas, analogías gráficas, sucesiones gráficas, numéricas, alfabéticas, muy variadas. Entonces, en cada una de ellas vamos a establecer el razonamiento más común para llegar a la solución. Ya acá dice, escoja entre las opciones de respuesta la figura que siga el razonamiento lógico de la serie. Bueno, ¿qué veo aquí? En el primer recuadro tengo solamente una rayita, ¿no? Un elemento con una sola raya. Sin embargo, en el siguiente tengo tres, ¿no? Tres rectas unidas. En el siguiente tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me doy cuenta que son los impares. Siguiendo esta secuencia, la siguiente tendría que tener 7 líneas. Damos un conteo a las alternativas para ver cuál de ellas tiene 7 líneas, ¿no? Y podemos darnos cuenta que esto corresponde a la alternativa C, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Averiguar de forma lógica la última ficha del dominó en la siguiente serie. Esto tenemos que analizarlo de forma directa y de forma separada. Los numeradores, los que están arriba y los que están en la parte inferior, ¿no? En los que están arriba veo 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5. Cuando no es de forma consecutiva puede ser de una forma alternada. Aquí es una regla alternada. Por consiguiente, lo que nosotros podemos darnos cuenta más claro es así. 2, 3, 4, 5. Aquí van aumentando uno por uno. Y de la misma manera voy a hacer en la otra línea. 1, 2, 3. Entonces en la figura toca 4. Voy a dibujarle aquí 4 puntitos. Digamos que ya está parte de la solución. Ahora vamos a la parte inferior. En la parte inferior tengo lo siguiente.
5, 3, 1, 6, 4, 2. Esto sí tiene relación, porque en realidad yo estoy restando 2. 5 menos 2, 3. Menos 2, 1. Y lo mismo sucede aquí. 6 menos 2, 4 y menos 2, 2. Pero 2 menos 2, también aquí sale 0. Cuando no hay nada significa que es un 0. He repetido todos los números, entonces nuevamente regreso a la misma secuencia, porque he repetido todos los que puede haber en una ficha de dominó. Por consiguiente, entonces, el número que nuevamente iniciamos aquí sería el número 5. Aquí está, y esa sería la respuesta final. Completar de forma lógica la siguiente serie de figuras con una de las opciones de respuesta. A ver, veamos en la figura original, en todos tenemos 4 cuadraditos pintados. Aquí es 4, 4, 4. La respuesta de hecho tiene que tener también 4 cuadraditos pintados, ¿no es cierto? Sin embargo, todo tiene un camino. Pareciera como un gusanito que se está moviendo. La ficha de atrás desaparece, solamente la última, y en la ficha de adelante, si nosotros notamos en esta dirección, entonces va avanzando un solo espacio. Entonces la figura no debe de cambiar. Por consiguiente, nosotros vemos que ahora una ficha de atrás desaparece y aumenta un espacio más. Una ficha de atrás desaparece y aumenta aquí al siguiente espacio, siguiendo esa misma secuencia y conservando la posición de las otras fichas. Entonces debería avanzar todo en la parte horizontal de abajo y por lo tanto la respuesta claramente se nota que es la B, ¿no? Se sigue una secuencia de movimiento. Completar de forma lógica la siguiente serie de números. Se nota claramente que los números están alternados, ¿no? Por consiguiente, yo debo darme cuenta que la secuencia es así en esta parte. Y la otra forma tiene que ser con la secuencia de los números que están aquí. En la parte superior, del 1 al 5, he multiplicado, en este caso, por 5, ¿no? Y 5 para el 25 otra vez es por 5. Claro que 25 para el 225 he tenido que multiplicar por 9. Sin embargo, en la parte inferior tengo del 54 al 18 ha habido una división entre 3. 18 al 6 ha habido una división entre 3 otra vez. Acá más bien en la parte inferior hay una constante. Por consiguiente tiene que haber una división entre 3. La respuesta del número que está aquí en la incógnita sería el número 6 entre 3, 2. Completar de forma lógica la siguiente serie de figuras con una de las opciones de respuesta. A ver, si observamos ese cuadrado, tenemos que ver qué forman las figuras y en qué relación. El ordenamiento es en una forma horizontal. Y nos damos cuenta que la figura que está más cargada de líneas es la figura central. Y la figura central, ¿qué es lo que contiene en la primera fila? Contiene un cuadradito que está representado en la izquierda. Y contiene esa aspa que tenemos con cuadraditos de la derecha. Entonces podríamos decir que las figuras que están representadas justamente en los costados, unidas o intersectadas, sale la figura central, ¿no? Entonces los costados forman la figura central. De la misma manera en la segunda fila podemos ver de que tenemos aquí un octógono, pero unido con las flechas nos sale la figura que está en el medio. Y ahora nos dan en la tercera fila la figura resultante y la figura de la izquierda. La derecha tendría que ser la parte faltante, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros debemos de suponer que hay ahí? Tendría que haber entonces una X. Y esta X con los símbolos que están aquí. Esta línea tiene, esta línea que está aquí, esta diagonal, tiene unos redonditos. Y esta que está aquí tiene simplemente unos cuadraditos. Y esa es la parte faltante. Por consiguiente, nosotros con mucho cuidado observamos las alternativas correspondientes y nos damos cuenta que esto corresponde a la alternativa F. Completar de forma lógica la siguiente serie de letras, para lo cual se utilizará el siguiente abecedario. A, B, C y bueno, termina hasta la Z, ¿no? Y aquí tenemos las letras P, O, N, M, K, H y ¿cuál es la que sigue? Nos damos cuenta que aquí las letras están en retroceso, ¿no? Por ejemplo, de la P a la O y a la N solamente ha retrocedido una,
¿no? Podemos darnos cuenta aquí, P-O-N, ¿no? Sin embargo, de la ñ a la M ya es diferente porque ha pasado una y 2. Entonces ha habido un retroceso de menos 2 letras. De la M a la K también ha habido 1 y 2. Entonces ha retrocedido 2 letras. Y de la K a la H, 1, 2, 3. Entonces ha habido un retroceso de menos 3 letras. Como nos damos cuenta en la secuencia, ha sido menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Está en forma creciente y ahora menos 3. Por lo tanto voy a contar desde la H. 1, 2, 3. Entonces la letra correspondiente que tendría que estar aquí sería la letra E. Se almacena toda la lluvia que cae sobre el tejado plano de una casa en un tanque rectangular de 2 por 1,5 metros. Si 5 milímetros de lluvia cae sobre el tejado plano, que tiene un área total de 90 metros cuadrados, el nivel del agua del tanque se eleva en. Tenemos que imaginarnos más o menos la idea. Aquí hay un tejado, ¿ya? Y a ver, vamos a imaginarnos, este es el tejado y ahí está cayendo la lluvia. Y nos imaginamos que esto tiene una canaleta y esto se va a almacenar en un tanque, pero este tanque es rectangular. Y por consiguiente, este tanque rectangular podemos imaginarnos aproximadamente así, donde el agua va a caer. Este tanque aquí está acumulando el agua, ¿no? Entonces, justamente aquí tenemos la idea de cómo es ello. El agua que cae en el tejado entonces se va a ir acumulando en el tanque. Dice, ¿no?, que este tejado tiene las siguientes dimensiones. Y primero aquí el tanque. El tanque tiene 2 y 1,5 metros, ¿no? Un tanque rectangular de 2 por 1,5 metros. Si 5 milímetros de lluvia cae sobre el tejado, que tiene un área total de 90 metros cuadrados, 90 metros cuadrados, y lo que va a caer aquí de lluvia es 5 milímetros. Entonces, quiere decir que todo el volumen del agua que cae en el tejado tiene que estar almacenado en el tanque. Podríamos indicar nosotros que las dimensiones tienen que ser iguales, ¿no? Y nos pregunta, el nivel del agua del tanque se eleva en. Entonces, este nivel del agua se va a elevar en cuánto. Los volúmenes son iguales. El agua que cae en el tejado, si todo es almacenado en el tanque, pues tenemos que igualar. Entonces, hay que reconocer, a ver, una cosita aquí, que el volumen, para no estar haciendo estas transformaciones, vamos a ponerle así. El volumen del tejado, 90 metros cuadrados por los 5 milímetros. Le estoy conservando la unidad que es diferente. Tendría que ser igual a 2 por 1,5, pero 2 por 1,5 es 3. 3 y es metros, ¿no? Metros por metros, metros al cuadrado. Entonces, esta altura de lo que el tanque se va a elevar, me va a tener que salir, pero en la unidad respectiva que está aquí, o sea, milímetros. Si yo simplifico ello, y también puedo simplificar la tercia y la tercia, me estoy quedando con lo siguiente, 30 por 5 milímetros, y esa es la altura la cual se va a llenar, y esto significa 150 milímetros, ¿no? Hemos tenido cuidado con conservar la unidad hasta el final para ver en qué unidades respectivas nos está saliendo. Averiguar la última ficha del dominó de la siguiente serie. De adentro hacia afuera está formándose. Bueno, veo que es 0 y 6, 5 y 1, 2 y 4. Todas las fichas tienen 6 puntos en total, ¿no? Sin embargo, hay un orden, porque veo que aquí hay 0, 6. Si considero la menor, veo que comienza con 0 y luego tenemos 1 y luego aquí tenemos 2, acá tenemos 3, aquí tenemos 4, aquí tenemos el 5. Entonces tiene que haber una pieza con 6. Vamos a colocar aquí los 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como tiene que sumar 6, la otra pieza queda exactamente así, vacía, con 0. 3 docenas de limones cuestan tantos euros como limones, dan por 16 euros. ¿Cuánto vale la docena de limones? Bueno, vamos a hacerlo de una manera muy simple. 3 docenas de limones. ¿Cuánto es una docena? Pues 12. 3 docenas es 3 por 12, 36
limones. Cuestan tantos euros como limones dan por 16 euros. ¿Cómo tú puedes expresar los limones que dan por 16 euros? Entonces simplemente dirías dinero entre, cuando tú quieres saber cuántos limones se dan por 16 euros, tú tienes que dividir el dinero entre el costo de cada limón, ¿sí o no? Por ejemplo, como me dice, tantos euros como limones me dan por 16 euros. Yo me imagino, si el limón estaría 2 euros, ¿cuántos limones me darían? 16 entre 2, 8 limones. Por consiguiente, aquí sería 16 euros entre el costo del limón. Ahora, realizando esta operación, ¿qué es lo que tendría? Tendría L cuadrado, ¿no es cierto? 16 dividido entre 36. Bueno, antes de dividir ello, le voy a sacar mejor la raíz cuadrada. Por lo tanto, aquí sería 4 sextos, ¿no? Quiere decir que cada limón cuesta 4 sextos de euro. ¿Cuánto vale la docena de limones? Bueno, para terminar la docena de limones, entonces el costo sería 12 limones, pero cada limón cuesta 4 sextos. Entonces le he colocado así para poder simplificar de una forma más efectiva, ¿no? Sexta, sexta, 2. Por lo tanto, 2 por 4 sería 8 euros, ¿no? Completar de forma lógica la siguiente serie de figuras. La figura está un poquito rara, pero tenemos que ver de forma independiente. ¿Qué observo en cada figura? En primer lugar, observo una parábola, pero no es una parábola cualquiera. Tengo una parábola que aquí está amplia y a medida que va girando, porque veo que hay un giro en este sentido, un giro en el sentido horario. Hay un giro, pero me pareciera que se está haciendo cada vez más pequeña. Si yo solamente me fijo en esta parábola, por consiguiente, veo que la parábola en primer lugar está abierta hacia arriba y esto gira hacia la derecha, sigue girando cada vez 90 grados. Por consiguiente, en el siguiente giro, la parábola debería de quedar aquí. Pero es una parábola pequeña, porque cada vez ha ido girando y haciéndose más pequeña. Detrás de la parábola tengo como una parábola pintada, rellenada, oscura, pero solamente la parte como si estuviera detrás, porque la parábola de encima tapa completamente. Por consiguiente, la parte sombreada que puedo mirar acá es lo siguiente. Comienza también una parábola mirando hacia la izquierda como su vértice, pero también va girando. Pero a la vez que gira va creciendo. Nos damos cuenta, está pegada, ahora está girando en forma horaria, nuevamente vuelve a girar, pero en ese giro cada vez va aumentando. Me imagino que en el último entonces ya abarca toda la totalidad. Por consiguiente, nosotros le vamos a colocar aquí la figura correspondiente. Esa figura correspondiente sería así. No puedo colocarle todo, tengo que colocarlo detrás, porque vemos que la figura de adelante tiene que estar tapando todo ello. Por consiguiente, tendría que tener una figura aproximadamente así, solamente la parte que se mira, porque vuelvo a decir que la parábola que está encima cubre todo lo que concierne a lo que está detrás, a la oscura. Bueno, le he puesto de esta manera y si somos muy cuidadosos en observar la figura, esto corresponde a la alternativa A. Averiguar el número que falta siguiendo un orden lógico. Bueno, hay número impar, par, impar, par. Entonces se nota claramente que hay una separación, ¿no? Así para los impares y esto para los pares. Los pares van aumentando de 2 en 2, ¿no? Sin embargo, los impares van también aumentando de 2 en 2, porque por algo son impares, ¿no? Entonces claramente nos damos cuenta que en el casillero la respuesta que tiene que estar es el número 9. Completar en forma lógica la siguiente serie de figuras rellenando con las opciones de respuesta la casilla que figura en blanco. Sin embargo, aquí, si vemos de forma horizontal, que es generalmente la manera típica, vamos a percatarnos que las líneas indistintamente no tienen mucha relación.
Uniéndolas pareciera que formaran la figura de la derecha, pero sin embargo esto no ocurre en la línea central. Por consiguiente, vamos a hacer un conteo de la cantidad de líneas, porque tiene que haber una simetría. En la parte central veo una línea continua vertical en la primera figura. Sin embargo, si yo voy a dividir cada pedacito de la línea que sale del medio, voy a contar como si hubieran dos pedacitos, dos líneas pequeñas, ¿no? La unidad más pequeña. Sin embargo, aquí hay una y aquí hay 1, 2 y 3, ¿no? Vuelvo a repetir que me refiero de la parte central hacia cada punto medio del lado. Por lo tanto, es 2, 1, 3 y en esta figura habrían 6 líneas en total dibujadas en la parte central. En la figura 2, aquí veo que hay 2 porque el formar un cuadradito significa tener 2 líneas. Y en la parte que está en el medio también hay 2 y en la parte de la derecha también hay 2. Como vemos hay una simetría entre la cantidad de líneas dibujadas, ¿no? Que es una de las maneras de solucionar. Sin embargo, en la tercera fila tengo solamente una linecita, una linecita. Si yo quiero que esto sea 6 para guardar una simetría, se sobreentiende que en la figura faltante tiene que haber 4 líneas. Entonces, observando claramente en las alternativas, la única que dispone de 4 líneas es la alternativa B. Escoja de entre las opciones de respuesta la figura que siga el razonamiento lógico de la serie. Bueno, acá tenemos que ser muy observadores porque las líneas no guardan una distribución de forma continua y precisa. Lo que sí podemos observar claramente es que todos tienen una figura geométrica, ¿no? Que indistintamente no significa un crecimiento en cantidad de líneas porque tenemos acá un rectángulo, un óvalo, un triángulo, un pentágono. Entonces puede ser cualquier tipo de figura geométrica. Entonces, en primer lugar, tiene que haber una figura geométrica. Por consiguiente, yo voy a colocar eso, ¿no? Una figura, tiene que haber una figura geométrica, ¿ya? Y también, ¿qué es lo que veo en todas las figuras? Una característica. Veo como si fuera un aspa, como si hubiera una X. Dos líneas que son largas, una ligeramente mayor que la otra, pero hay dos líneas que forman un aspa. Y algo más que veo es que en una de las líneas, generalmente la más larga, tiene una rayita pequeña que está teniendo justo en uno de los extremos, ¿no? Entonces tiene una línea pequeña, ¿no? Una línea menor. Por consiguiente, voy a ver cuáles tienen esa característica. Puedo ir descartando, ¿no? Aquí yo no veo la X con dos líneas largas, ni aquí tampoco, ¿no? Entre la C y la D sí veo que hay una X, ¿no? También hay una figura geométrica. Pero hay una línea menor. La que tiene una línea menor, ¿cuál es? Se nota claramente que es la alternativa D, ¿no? Que cumple con eso. Figura geométrica, dos líneas formando una X y una línea menor finalizando en una de las líneas. La figura que cumple con la analogía. Analogía, ¿qué significa? Que es una comparación. Entonces, estos dos puntitos se puede leer como si yo dijera es A. Y estos 4 puntitos se leen como, la palabra como, ¿no? Y 2 puntitos vuelvo a decir que es A. O sea, yo debo decir, ¿no? Esta primera figura es A, la que está aquí, la segunda, como esta figura es A, y la misma relación que encuentre entre las dos, por ser analogía, tiene que cumplirse con la tercera y la cuarta, o sea, la figura faltante. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que yo veo en la figura 1 y 2? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, si tú te das cuenta, es la misma figura. Ha tenido una rotación, pero la rotación para que se forme la figura 2 ha tenido que ser en este sentido. Se ha movido en ese sentido antihorario un espacio de 90 grados. Por consiguiente, en esta figura también tiene que moverse un espacio de 90 grados. ¿Qué figura se obtiene cuando se mueve 90 grados en una forma así antihoraria? Si tú observas bien la figura que tiene que quedarte, y por proporción tiene que ser la alternativa A. Bien, estimados alumnos, entonces en base a estos ejemplos que hemos dado, te toca resolver la evaluación de entrada y también la tarea que tienes que asumir, que ya se te ha indicado ahí en las páginas. Mucha suerte y nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias.